afternoon session here. I'm George Vickers. I'm a member of the Planning Committee for the conference. We, as we turn this afternoon from looking at the past and looking at the thinking of the external and internal actors in negotiating the peace accords in El Salvador, we're going to turn now to looking back from the standpoint of nearly 25 years on El Salvador today and what difference the accords have made, what other kinds of issues the country faces, and to what extent the framework that was created then is still useful now. We're very honored to have with us, in addition to the panelists that you've met during earlier sessions here today, Hugo Martinez, who is the foreign minister of El Salvador. He will be joining the panel this afternoon, but first will be presenting some comments from President Sanchez-Cerén, who was invited, but not surprisingly, because of the duties of a president, was unable to come and attend the entire conference, but has sent some comments. So we'll begin first by the foreign minister presenting the comments of the president, then joining the panel, which will be all of the panelists who've been here, which Jorge Castañeda will moderate and lead the discussion of. Foreign Minister. Buenas tardes, estimados señores y señoras. Quiero resaltar la importancia que tiene para mí representar en esta conferencia con un mensaje al presidente Salvador Sánchez-Cerén, quien, como sabemos, fue miembro de la Comandancia General del FMLN, firmante de los acuerdos de paz, y ahora en su calidad de presidente de la República, comandante general de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Traigo a colación estos hechos que ustedes, como estudiosos de El Salvador, conocen perfectamente, porque me parece que esos hechos constituyen en sí mismos una de las señales que testimonian la diferencia que hicieron los acuerdos de paz y los nuevos tiempos que se comenzaron a vivir a partir de su firma. Es evidente que a partir de estos históricos acuerdos dio inicio un proceso de construcción y consolidación democrática que aún ahora, casi 25 años después, no concluye y que si bien ha experimentado grandes avances, también es cierto que continúa teniendo desafíos que le corresponde, a mi juicio, al crisol de las anteriores y las nuevas generaciones, enfrentarlos unidos para hacer de El Salvador un mejor lugar para vivir y un ejemplo al mundo de que cuando hay voluntad política se pueden mover montañas. Bueno, al menos se movieron los que estaban en las montañas en el momento del acuerdo de paz. Pero atrás de este simbolismo, que un comandante del FMLN sea hoy el comandante general de las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, los acuerdos de paz en El Salvador significan el inicio de un nuevo camino democrático que dio paso a la pluralidad de opciones, sometiendo sus propuestas en elecciones libres, participativas y democráticas. Hoy, en El Salvador, gozamos de libertades fundamentales que durante la década de los 80 y previo a los 80 eran impensables para las mayorías. Pero, así como eran de impensables para las mayorías en aquel momento esas libertades, ahora también es impensable para nosotros vivir sin ellas. Y es impensable para las nuevas generaciones vivir sin esas libertades que se coartaron en las décadas anteriores. La alternancia política pacífica
que sucedió hace casi 7 años, tampoco habría sido una posibilidad en un tiempo en que el control militar predominaba en el país. Por cierto, muchos decían que cuando se diera esa alternancia, sin duda sería una prueba de fuego para la consolidación democrática. Como sabemos, los acuerdos de paz generaron un cambio sustancial en el régimen político. Crearon instituciones para reformular y asegurar un giro en el camino que llevábamos. La Policía Nacional Civil, la Academia de Seguridad Pública, por ejemplo, se crearon como parte del establecimiento de una nueva doctrina de seguridad basada en el irrestricto respeto a los derechos humanos. Por eso, ahora, el respeto a los derechos fundamentales ya no es visto como un punto de examen en la agenda internacional, sino más bien como parte del ADN de nuestro gobierno y de nuestros cuerpos de seguridad. La institucionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, que cada vez más se han subordinado a los gobernantes electos por la ciudadanía, ha sido también un cambio fundamental. Asimismo, se crearon entidades para la protección de los derechos humanos, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Defensoría del Consumidor, que también como un mecanismo de defensa de los derechos ciudadanos y otros. Por otra parte, en el proceso de consolidación democrática se han implementado diversos recursos para asegurar la participación ciudadana. Por ejemplo, el voto residencial, que ha tenido muy buena aceptación en las últimas elecciones, los consejos municipales plurales con participación de los diferentes partidos. Recuerden que antes, en una elección, aunque se ganara por un voto, el ganador se llevaba todo. Ahora hay una participación equitativa de acuerdo al porcentaje de votos que se saca, y también se logró establecer el voto de nuestros compatriotas en el exterior, que ya tienen ese derecho, pero que tenemos que trabajar aún más para garantizar que ejerzan ese derecho. Así que a través de los años las diferentes instituciones han tenido transformaciones y se han adaptado a la cambiante realidad nacional. Sin embargo, han tenido relevantes avances en sus áreas y en la percepción de la población sobre su labor. Pero las reformas establecidas en los acuerdos de paz eran en su mayoría referidas a los aspectos políticos que devenían del acuerdo. Otro tanto tuvo que ver con las medidas de desarme y reinserción, pero quedaron relegados los problemas económicos y sociales del acuerdo de paz. Este reto se ha comenzado a enfrentar en los últimos años, insistiendo en que la persona humana y sus necesidades deben ser las prioridades de la gestión gubernamental, no solo por convicción, sino porque la Constitución Política de El Salvador en su artículo 1 así lo establece. La salud, la educación, la seguridad, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, la cultura, todo esto desde una visión de equidad e inclusión son algunas de las prioridades que hemos establecido, por ejemplo, en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Pero sin la institucionalidad que tenemos ya cimentada como producto de los acuerdos de paz, los cambios hacia donde gira nuestra visión actual hubieran sido más complicados o quizás imposibles. Estimados amigos y amigas, los acuerdos de paz también fueron el motivo que sentó las bases para nuestra tradición pacifista, que ahora nos ha llevado a ser reconocidos internacionalmente, no solo por la resolución de un conflicto de manera negociada, sino por la retribución que gustosamente damos al concierto de naciones. Por ejemplo, El Salvador ahora tiene presencia en 6 operaciones de mantenimiento de paz en el mundo, con unos 207 miembros en campo que contribuyen a otros procesos de construcción de paz, como en su momento lo hizo Naciones Unidas con El Salvador. Asimismo, presentamos nuestro apoyo y reconocimiento sobre el proceso en Colombia, que se encuentra en este camino de pacificación, y hemos recibido esta semana con mucho agrado una comunicación de Naciones Unidas invitándonos a proponer personalidades para el proceso de verificación en este hermano país. Conversaremos sobre esto con el presidente Santos, que nos estará visitando el próximo martes 5,
y no dudo que algunas de las personalidades que están aquí en este panel podrían ser propuestas para ese proceso de verificación en Colombia. Quiero ir finalizando con estas palabras que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se refirió a nuestros acuerdos de paz cuando nos visitó el año pasado en San Salvador. Él decía, miren alrededor del mundo, vemos conflicto, vemos discordia, en muchos lugares difíciles la gente dice, nuestras diferencias son demasiado grandes, las heridas son demasiado profundas, la paz no es posible. A todos ellos les digo, miren al pueblo de El Salvador, decía el secretario general de Naciones Unidas, y definió el proceso de paz de El Salvador como un regalo para la humanidad. Y ese reconocimiento, además de ser halagador, por supuesto que representa una gran responsabilidad para nuestro país y también para nuestro gobierno, que busca compartir su experiencia para que sirva como parámetros a otras naciones. Tenemos claro que la paz no solo implica la ausencia de conflicto, sino que lleva consigo muchos otros desafíos a los que aún hacemos frente, siempre buscando soluciones acordes a esta nueva manera de pensar ligada a la paz, el respeto y la convivencia. Los acuerdos de Chapultepec cumplieron su cometido, pero necesitamos hoy un nuevo acuerdo de nación para enfrentar los desafíos y amenazas que ahora estamos enfrentando. El Salvador, como sabemos, enfrenta actualmente un fuerte reto, uno que tiene, entre otras, raíces profundas en las necesidades económicas y sociales que quedaron sin ser abordadas a profundidad en los acuerdos de paz. La inseguridad que ataca hoy al país no ha surgido de la nada, ni se eliminará de manera sencilla, pero creo que el espíritu de aquella firma que llevamos a cabo en 1992 debe volver a nuestro país para demostrar una vez más que solo uniéndonos en un gran acuerdo de nación podremos enfrentar exitosamente cualquier problema que se nos interponga. Por eso he recibido con entusiasmo las noticias de los últimos acuerdos legislativos para enfrentar el problema de la seguridad, los cuales han sido tomados por unanimidad de todas las fuerzas políticas, factor que sin duda será la clave del éxito para iniciar una nueva etapa de construcción de un país mejor. La nueva generación de salvadoreños y salvadoreñas, los que nacieron después de 1992, quizás no reconozca todo el esfuerzo que se hizo para llegar a aquellos acuerdos. Ahora hablamos de los acuerdos de paz como un hecho histórico, pero hubo detrás de ellos mucha negociación, mucho acercamiento, mucho trabajo, mucho sacrificio. Precisamente a todas esas personas que se esforzaron porque la paz fuera posible, algunas de las cuales están presentes aquí, nuestro profundo reconocimiento. Y en ese sentido, le felicito a ustedes por haber organizado este encuentro y me alegra mucho haber asistido con ustedes en representación del presidente, quien fue, y sigue siendo una persona importante para el proceso de paz de El Salvador. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde. Pues muchísimas gracias, ministro Martínez, Hugo, por estas palabras. Vamos a tratar de hacer la moderación aquí de este panel de cierre de nuestras jornadas en castellano, pero por supuesto si alguien quiere intervenir en inglés o quieren del público hacer una pregunta en inglés, pues es bienvenida. Y yo en un instante que me consigan una silla me voy a pasar para acá para no estar aquí parado de manera un poco extraña. Ahora sí, mil gracias. Y bueno, con el tema, hoy a dónde estamos, ¿qué sucede ahora? Lo que trataré de hacer es dirigir algunas palabras, algunas preguntas a los distintos participantes, uno tras otro,
pero por supuesto si alguno quiere intervenir sobre el tema que intervino alguien más, pues por supuesto que bienvenidos. Le iba a dirigir la primera pregunta a Pete Romero, pero creo que tuvo que irse y entonces voy a aprovechar para hacerlo con Cynthia Arnson, porque ella también creo que tiene que, es de las primeras que se tiene que ir, y retomar un poquito lo que dijo ayer el embajador Pickering a propósito de la política de deportaciones. Ubico esto en el contexto de tres grandes ámbitos que creo que pueden ser interesantes para enmarcar nuestra discusión del día de hoy, es decir, el tema de la inseguridad o violencia, el tema de los retos económicos y sociales que El Salvador todavía enfrenta y que no fueron quizás previsiblemente resueltos por los acuerdos de paz, y el tema de la corrupción, que es un tema vigente en toda América Latina, en toda América Central, y por tanto también en El Salvador. Sería extraño que fuera la excepción. Y quizás en cada uno de estos temas sí hay un papel internacional importante, aún pendiente, para ayudar a El Salvador a enfrentar estos retos, que son retos muy parecidos a los que enfrentan muchos países de toda América Latina. Entonces empezaría con Cynthia a propósito de lo que mencionaba ayer el embajador Pickering, con una elocuencia y una sinceridad notables para alguien que viene de pues, toda una larga trayectoria en el Servicio Exterior de Estados Unidos. Simplemente para comentárselo, ministro, ayer que le parecía aberrante al embajador Pickering la política de deportaciones, de maras, etcétera, que inició Estados Unidos pues hace ya casi 20 años, un poquito menos quizás, y que ha contribuido como pocos factores a la violencia y a la inseguridad que existe, que agobian hoy a El Salvador, y no solo a El Salvador, por supuesto, en Centroamérica. Y si le preguntaría a Cynthia un poco si comparte este punto de vista, seguramente sí, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que Estados Unidos modifique esa política, o en vista de que ya no la puede modificar, hay algo que pueda hacer para ayudar a El Salvador a neutralizar o mitigar los efectos ya desastrosos de esa política de deportación? Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, tengo que enfatizar desde el principio que a cambio de Tom Pickering o de Pete Romero no represento al gobierno de Estados Unidos, así que mi comentario es una opinión personal y una opinión ojalá que sea visto como informada. Yo comparto la sensación de que la política de deportaciones de criminales fue un factor súper importante en la creación de las maras. Dicho esto, no creo que sea el único factor, que hay que prestar mucha atención en la falta de oportunidades para inserción laboral, la falta de educación digna. Si bien la cobertura de educación primaria ha mejorado bastante, es una minoría, una gran minoría de los adolescentes salvadoreños que terminan la secundaria, ni mucho menos que van a la universidad, que hay un pendiente muy importante: cómo crear oportunidades para los jóvenes, para que no se sienten ni el incentivo para incorporarse en la mara, como para ganar la vida, ni mucho menos tienen que migrar hacia los Estados Unidos para tener un futuro digno. En cuanto a cambios en la política, yo creo que ha mejorado la comunicación entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de El Salvador, en cuanto a notificación cuando esa gente sea deportada. Pero yo veo poca posibilidad de convencer al público norteamericano de que cuando una persona que está en Estados Unidos indocumentada, que ha cometido un crimen por lo cual
paga y está condenado a cárcel. Cuando esa gente salga de la cárcel, que tenga algún tipo de permiso para quedarse en Estados Unidos, yo veo muy improbable un cambio en esa política. Pero habría que mejorar muchísimo más el intercambio de información y capacidad, no solamente por parte del gobierno de El Salvador, sino de la sociedad civil y de las instituciones internacionales para recibir a esa gente y evitar que entren otra vez en las redes criminales. Y yo creo que una buena parte de la conversación que hay que tener en esta sesión, pero también en el futuro en El Salvador, es justamente buscar estos espacios de encuentro, de diálogo sobre cómo enfrentar los retos económicos y sociales que enfrenta el país, niveles muy bajos de crecimiento, falta de oportunidades para los jóvenes y falta de una política integral que llegan a 140 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Bueno, nosotros en México nos sentimos muy orgullosos de haber subido de 8 a 24 en 5 años. Su tocayo, el presidente Felipe Calderón, logró esta fantástica hazaña de triplicar el número de homicidios en 6 años. Y nos sentimos muy contentos de haber llegado a 24. Pero ustedes están en 6 o 7 veces más que nosotros. O sea, la magnitud del reto es realmente impresionante. Facundo. Gracias, Jorge. Bueno, como no estoy en la neblina del mundo diplomático, como se dijo hoy en la mañana, y me acuerdo que un líder chino decía, el gato porque caza ratones. Entonces voy a tratar de definir las cosas por su esencia. El problema de la violencia de hoy, pandilleril esencialmente, para mí tiene un origen político. Son los líderes políticos que propiciaron unos márgenes de impunidad enormes para sacar pequeñas ventajas para pequeños grupos. Esa es la razón principal. Ellos armaron la fiesta arriba. ¿A cuenta de qué se le va a pedir a la gente abajo que no haga carnaval? Cuando la fiesta termine arriba, el carnaval abajo también va a ceder. A mí me da una enorme satisfacción el acuerdo de la Asamblea Legislativa, porque es por primera vez que los partidos políticos tienen una acción de consenso en los tiempos modernos sobre este tema. Miren, amigas y amigos, todos los partidos políticos, sin excepción, cada cual a su tamaño, le ha sacado, ha exprimido ventajas de votos usando la mara contra el otro como contención, como fuente de votos. El problema es que ahora ya las maras ya no son fuente de votos, y qué bien que ni el Frente, ni Arena, ni los otros ven a las maras ya como una fuente de votos. Este es el momento de ponernos de acuerdo para enfrentar y resolver el problema. Resolverlo no es difícil, francamente. Resolver el problema no es difícil, no se ha resuelto porque no se ha querido resolver. Yo les pongo aquí algunas palabras personalmente con el presidente Flores. El presidente Flores me decía, mira, aquí la encuesta dice que la violencia la gente la asocia con el FMLN. Ya, entonces, ¿a mí qué me importa? Y Shafik decía del otro lado, de todas maneras esta violencia la gente la asocia con el gobierno y la va a terminar pagando Arena. Y algo así hemos terminado. Pero ambos tenían claro el juego. Las élites tenían claro el juego. Ok. El intento de tregua en el gobierno del presidente Funes es porque el actual ministro de Defensa, el general Munguía Payés, aspiraba a ser candidato presidencial y unos amigos le dijeron, mira, si tú vas de ministro de Defensa y hay una tregua para reducir, yo tengo la manera de cómo reducir los crímenes, ese va a ser un gran impacto en la sociedad y además te va a dar 300,000 votos directamente de las familias mareras. Eso era todo.
Eso era todo. Ahora, que ahí se envolvió el secretario general Insulza, porque parece que no tenía oficio, yo se lo dije personalmente, en un viaje de Washington a San Salvador, se lo dije personalmente. O sea, no solo a ustedes les cuento estas cosas, yo en el país también digo estas cosas. Esa es otra historia, digamos, de cómo envolvieron a la OEA, pero aquello no era serio. Ahora, que en el origen Estados Unidos deportó gente y que no comunicó al país, y del país no se tomó en serio, eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Ahora es la oportunidad de tomárselo en serio, y la solución es política, Jorge. La solución no es ni de más balas, ni de más policías. A Luis se lo estaba diciendo aquí. Ese problema se resuelve con la mitad de los policías que hay en el país, con la mitad de los fiscales que hay en el país. El asunto es que hay una masa amorfa de policías sin capacidad investigativa. Los policías no trabajan. El fiscal que está investigando está en una oficina y el policía que está investigando está en la otra, ¿verdad? Y se siguen haciendo comunicaciones a través de faxes, ¿verdad? Entonces, mientras las pandillas, como dice el ministro Hugo Martínez, ¿verdad? Miren, no nos engañemos. Yo lo dije en público, el gobierno no lo quiso decir, pero yo sí lo dije en público. Esos 11 asesinatos de San Juan Opico, de los trabajadores que dice el ministro, han sido por encargo. Y el gobierno no lo ha querido decir, pero yo se lo voy a decir. Entre las acciones del gobierno, el presidente Sánchez Serén les dijo a la Mara, mire, conmigo parece que tregua ya no va a haber, se molestaron, pero también la fuerza pública en esos días eliminó a varios cabecillas muy significativos. El gobierno no va a decir eso, pero yo lo sé. Y entonces los otros dijeron, no nos va a cumplir el compromiso del ministro y del presidente Funes y además nos está eliminando los cabecillas. Quiero una docena de muertos para mañana, dice el pandillero desde la cárcel. Y aparece un tipo por allá que quiere destacar y le dice, yo te lo doy, y son los trabajadores que están ahí en la calle. Así funciona. Yo no sé. O sea, la palabra terrorismo se queda corta, amigas. Son seres humanos. Que hay causas sociales, por supuesto. Pero seamos realistas. Si las causas de la pobreza y sociales serían la esencia, como dijo el chino, el gato porque caza ratones, Nicaragua tiene la misma población que El Salvador y tiene menos de la mitad del PIB. O sea, entonces la mitad de los nicaragüenses serían mareros. Y yo, en mi perfil también sería marero, porque en mi pueblo no había escuela, y para ir a la escuela había que hacer el pupitre y la silla en la casa, y yo la llevaba en el hombro para ir a la escuela. O sea, vamos a estigmatizar a los pobres porque es pobre. FMLN, que para mí fue una vergüenza total que el FMLN, la primera vez que tenía posibilidad de poner un presidente, pusiera a ese presidente que ahora además está ya enjuiciado de manera formal por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República, después de un expediente inobjetable de la Comisión de Probidad de la Corte Suprema de Justicia acerca de su declaración patrimonial. Pero ahora mismo yo no veo que esa primera forma de corrupción sea un problema, pero la 2 y la 3 todavía puede ser. La 2 es cuando se corrompe a otros para obtener determinados propósitos políticos. Se compran diputados, se compran jueces, se compran periodistas, etcétera. De esa no estamos vacunados del todo, aunque yo creo que el presidente Sánchez Serén cortó una cadena que evidentemente estaba institucionalizada a ese segundo nivel en el gobierno pasado y en el pasado también, La tercera forma de corrupción es cuando no me enriquezco yo directamente, no compro a otro, pero protejo y encubro a determinados elementos porque me están ayudando en la correlación de fuerzas políticas y son mis aliados coyunturales. Entonces, son corruptos, pero
y no son míos, pero los protejo y los encubro. Cualquiera que esté familiarizado con la política de El Salvador le puede poner nombre y apellido a esta tercera modalidad, porque evidentemente son representantes de partidos que ayudan a hacer mayoría en la asamblea, etcétera. Pero en un país como El Salvador, o como Nicaragua para el caso, hay una implicación que sería la cuarta característica de la corrupción. Porque el problema de la corrupción no es que el gobernante robe, pues si roba 17 millones o 34, pues qué tristeza, pero ningún país quiebra por eso y ningún país cambia su estructura social por eso. El problema es que para poder robar y para poder encubrir lo que roban, tienen que nombrar funcionarios serviles y mediocres, tienen que deformar las instituciones del Estado, y la última expresión, que se da más en países débiles, es que además tienen que suprimir la independencia de los órganos del Estado. A un político corrupto en Francia o en Estados Unidos o en Brasil, por supuesto no se le ocurre que va a suprimir la independencia de los órganos del Estado para poder encubrir su corrupción, pero a un político en El Salvador y en Nicaragua sí se le ocurre, y en Venezuela sí se le ocurre, que es más funcional un Estado sin independencia de los órganos y por tanto sin controles, es más funcional para su corrupción y la de su grupo, que un Estado donde hay independencia de poder del Estado y hay controles. Ese es el marco real para determinar si o no una estructura de anticorrupción puede ser funcional. A mí en El Salvador, para decirlo pronto, porque tampoco me gustan las neblinas, yo no estoy de acuerdo con que sea necesaria si sí sería en El Salvador. A mí me ha gustado mucho lo que ha ocurrido en Guatemala, pero yo soy una persona de lógica bastante aristotélica, cartesiana, simple y formal. Si P, entonces Q, y si no P, entonces no Q. Bueno, si hay un fiscal decente, competente y valiente, no necesita las ICIES. Y si el fiscal no es ni decente, ni competente, ni valiente, pues aunque tenga unas ICIES, igual no se van a judicializar los casos. En Guatemala todos hablan de las ICIES, pero pocos hablan del coraje y la valentía que tuvo la señora fiscal para llevar a estas personas ante la justicia. Sin fiscalía no se puede, porque es el que es titular en el Estado de Derecho, titular de la persecución del delito, es el fiscal general de la República. Ninguna comisión internacional va a poder judicializar un caso, por una parte. Y por otra parte, ese tema de los apoyos internacionales, yo no les doy cheque en blanco. En el caso de El Salvador, el equipo que lideró Álvaro de Naciones Unidas, con el respaldo de don Javier, yo lo escribí en mi libro e incluso hice comentarios extensos del perfil y el papel de cada uno de los principales miembros del equipo de Álvaro. Pero para decirlo pronto, fue un equipo excepcional. Utilizando la frase del rey Arturo en la película de Camelot, for one brief shining moment. Tuvimos un equipo de esos quilates, no solo de decencia y valentía, sino de talento y de compromiso y de sentido de misión. Yo sinceramente no pienso que los organismos internacionales en general y siempre tengan ese tipo de funcionarios y que le voy a depositar la soberanía de mi país en el aspecto más importante de todos a un equipo que yo no sé cómo me va a salir de Naciones Unidas o de quien sea. Álvaro decía en la mañana, y se discutió eso, que en El Salvador hubo momentos que desconfiaron de él, hubo momentos en que él mismo dijo que lo había vivido intensamente, que quisieron apartarlo, etcétera. Bueno, el coraje con el que él se mantuvo la independencia y el grado de decencia son de verdad
ejemplares. Pero bueno, a mí yo no le quiero entregar esa función. Si el fiscal es decente, el fiscal que tenemos ahora está enjuiciado ya, está llevado con demanda el expresidente Funes, el expresidente Saca. Antes estuvo por otra administración anterior que se reveló que tampoco hizo mayor cosa por cumplir con su deber, el presidente Flores, que en paz descanse. Pero la Fiscalía ahora está comenzando a hacer su trabajo. Se reunió con todos los embajadores de la Unión Europea y se reunió con la embajadora de Estados Unidos. Y la verdad es que si el fiscal quiere, en pocas semanas tiene la cooperación técnica y financiera de toda la comunidad internacional para fortalecer sus capacidades investigativas. Lo que pasa es que los fiscales normalmente no quieren que la comunidad internacional se meta y apoye, pero si el fiscal quiere, tendrá esa colaboración, y entonces si la tiene, ¿para qué hacer unas CICIES? Si una CICIES es justamente una comisión internacional que le da soporte político y ayuda técnica para fortalecer sus capacidades investigativas. Esa la puede tener perfectamente el fiscal y le ha sido ofrecida ya por la comunidad internacional. Entonces yo en El Salvador no la veo necesaria, Jorge. Yo creo en cooperación internacional para determinadas cosas, pero no en este tema, en particular. Rubén, ¿tú querías intervenir? Sí, de nuevo sobre lo de la CICIES, que ha sido muy debatido en El Salvador y bueno, primero pidiéndole al gobierno que lo hiciera. Perdónenme, pero el gobierno de la República no lo puede hacer por prohibición constitucional. Si ustedes se recuerdan, en la reforma que hicimos con los acuerdos de paz, las funciones del fiscal general de la República están taxativamente establecidas, y una de ellas es, y lo digo de memoria, crear las comisiones necesarias para la investigación del delito. Por lo tanto, si el presidente lo hace, está violando la Constitución y está violando los acuerdos de paz. O sea que hay que partir de allí. ¿Por qué lo digo? Y con un poco de fuerza. Porque creo que en estos casos, como la de Guatemala ha tenido éxito, y un gran éxito, pues, vamos a ver cómo sigue la cosa con el nuevo gobierno, pero por eso, porque habían dos cosas. Las CICIES, que estaba manejada por una gente que quería hacer el trabajo, y una fiscal mujer que tenía más valor que la suma de todos los fiscales que habían habido en Guatemala para llevar las cosas adelante. O sea que esa combinación es la que funcionó, no es la CICIES, perdónenme. Sin uno de los dos elementos, probablemente si no tuviera ese respaldo la fiscal y quisiera hacer, le hubieran matado ya. En Guatemala la matan. Pero si solo dejan la CICIES y el fiscal no quiere, como estaba pasando antes, que ella asumiera el puesto, estaba bastante inutilizada. O sea que veamos bien, entonces no fetichicemos éxitos individuales. En El Salvador necesitamos ayuda para mejorar nuestra búsqueda de llevar el delito hasta donde debe de llevarse. Claro que necesitamos. En El Salvador, de los casos que se llevan a justicia, menos del 1% salen condenados. O sea que en El Salvador es el caso de todas la policía más equivocada del mundo, porque anda agarrando a los que no son culpables. Pues sí, pero ¿por qué no es así? ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso, cuando pasa la fiscalización, ahí es donde empieza la corrupción, compran fiscales, compran jueces, ¿ya? Los que tienen dinero para ello, ¿verdad? Y hay un nivel de baja competencia y baja tecnificación, tanto en la policía y yo diría menos en el cuerpo de la fiscalía. Entonces, hay que ver el problema de cada país. En El Salvador yo coincido con el planteamiento de Salvador. Lo que necesitamos es que un buen fiscal, y el que tenemos pareciera bueno, pues ya ha dado algunas muestras de tener seriedad sobre todo, que era lo que le faltaba al anterior, y sentido ecuánime para enfrentar los problemas.
ese fiscal ha dado algunas muestras ya. ¿Qué es lo que necesita ahora? Respaldo y apoyo de la sociedad en su tarea y técnicamente de lo que se le ha ofrecido. Yo creo que por allí podríamos encontrar una solución, ¿verdad?, para mejorar un sistema que sí debe de ser mejorado porque no está funcionando bien, no está funcionando bien. Empíricamente se puede demostrar. Agregaría, Rubén, también en el caso de Guatemala, las manifestaciones cada fin de semana en la plaza de armas de la capital, pues sí, yo creo que tuvo un papel importantísimo. Sobre este tema de corrupción, CICIG, fiscalía, no sé si alguien quisiera intervenir. Presidente. Sí, gracias, Jorge. Yo como expresidente ahora, ya no, en mi tarjeta de presentación me dicen, ¿por qué no te pones expresidente? Porque ahora decir expresidente es mejor ni que se acuerden que pasó. La verdad que da vergüenza en América Latina. Miren, ustedes ven desde Argentina para arriba y la situación de la corrupción y de la política está muy complicada y la corrupción está a la orden del día. Así es que yo creo que el mundo, la tecnología también ha ido aumentando. Lo que yo comparto con Salvador y con Rubén, esta visión, si nosotros tenemos un fiscal, si hay voluntad de llegar al fondo en las investigaciones, hoy más que nunca se puede hacer. Hoy se puede hacer saber que un tipo utilizó su tarjeta de crédito y pagó tanto por tal cosa, por la otra. Hay registros que quedan en todos lados, lo que no existía antes. Así que ahora podemos hacer investigaciones más técnicas y verídicas. Entonces, yo creo que en ese aspecto a todos nos conviene, porque la política ha entrado en un desprestigio. La política, la gente está cansada de los políticos en América Latina. Los partidos políticos, ustedes ven el fenómeno del discurso antipolítico. Es el discurso más fácil para llegar a la presidencia, lo que hizo Chávez. Habían colapsado los partidos políticos en Venezuela. ¿Y qué hizo Chávez? Sale con un discurso antipolítico y llega al poder, hablando mal de los políticos y de la corrupción. Y así llega Evo, y así llegó el otro, y así llegó el otro, hablando mal de los políticos. Y ese es el gran discurso que ni partidos políticos tenían cuando llegaron al poder. Y han modificado las constituciones desde el poder y han alargado 2, 3, 4 periodos, ya 3 periodos cada presidente. Así es que yo lo que creo es que debemos de profundizar en las investigaciones, fortalecer a la Fiscalía, porque también las fiscalías han sido la cenicienta en el presupuesto nacional. No le dan los recursos, como que se deja para última forma. Y entonces los fiscales no tienen motivación, mal pagados, muchachos jóvenes, estudiantes de Derecho, que no pueden hacer tipo de investigación. La verdad es que estamos en pañales.